el paquete económico que contiene el presupuesto de egresos, pero también la ley de ingresos. Hoy en la mañana nos está acompañando aquí en Contexto José Fidel Ramírez. José Fidel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, licenciado, un gusto en saludarte nuevamente. Qué gusto platicar contigo. Nuevo paquete económico, José Fidel. ¿Qué podemos, cómo podemos ir desmenuzando un poco el tema? Es dos segmentos, uno que tiene que ver con la ley de ingresos, es decir, lo que se va a recaudar, y otro, el presupuesto de egresos, lo que se va a gastar. ¿Qué sorpresas hay en este paquete? Creo que las sorpresas más grandes están en la ley de ingresos, ¿sí? En los nuevos, digamos, en las nuevas condiciones en las cuales se pretende recaudar un presupuesto de arriba de 73 mil millones de pesos. Siempre se dice, históricamente es el más alto, no todos los años es el más alto, no todos los años va generando incrementos y por lo tanto, pues estamos viendo cifras, ¿no? Que van aumentando. Dentro de las cuestiones ahí interesantes o que merecen estudio, está el tema, por ejemplo, el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, que le llamamos el impuesto sobre nóminas, que cambia, ¿no? La justificación es que actualmente tenemos una tasa compuesta, que es una tasa del 2%, más tres contribuciones adicionales, una para sostenimiento de las universidades de Sonora, otra que tiene que ver con el Consejo Estatal para Concertación de Obra Pública y otra que va destinada al fortalecimiento de la infraestructura educativa. El caso es que la suma de estos nos da una tasa efectiva del 2.9%. Bien, ahora la propuesta va en el sentido de que el impuesto sobre nómina sea de una tasa del 3%, pero sin los impuestos o las contribuciones adicionales, ¿no? Las que se incrementaban a la contribución principal. Y dice, de toda vez, dice la exposición de motivos, dice que prácticamente las personas pagarían lo mismo. Bueno, pagarían un 3% más, puesto que de 2.9 a 3% prácticamente la pagaron 3% más y se ve como una actualización. ¿En qué se justifica esto? Se justifica en que tenemos una de las tasas más bajas de recaudación en materia de impuestos sobre nóminas a nivel nacional. Y que no estamos tan alejados de una media, ¿no? La media sería 2.9 y eso es lo que teníamos como efectivo. Pero otra de las ópticas que le podemos generar a esto es, si bien en términos netos aparentemente estamos, o los que estamos obligados a pagar impuestos sobre nómina, vamos a pagar básicamente lo mismo, hay que entender que al momento en que este impuesto sube su tasa del 3% y eliminamos las otras contribuciones que están etiquetadas porque son para sostenimiento de universidad, para el SECOP, pues ahora va a quedar esa recaudación más libre, ¿no? Para el Estado, o sea, no tiene una etiqueta. No está etiquetado, se va a la licuadora. Totalmente se va, ¿no? A ver, perdón, déjame hacerte una precisión. En teoría, ese era el 2% y se iba totalmente al gobierno del Estado y los otros tres segmentos iban dirigidos a inversión específica en esos segmentos. Iban a gasto corriente e inversión, finalmente. Bueno, SECOP es más inversión y universidades y pues tenían básicamente pues para toda su operación también destinado a este impuesto. Y también, bueno, infraestructura educativa, sí es propiamente inversión. Es decir, SECOP, infraestructura educativa era inversión, Unison, pues en teoría, pues gasto general, gasto de operación. ¿Qué pasa entonces déjame hacerte dos preguntas, José Fidel Ramírez, fiscalista especializado, conocedor de este tema. Primero, por el lado del contribuyente. ¿En qué le impacta al contribuyente? ¿Es nada más subir un 0.1 del impuesto, es decir, de 2.9 subir a 3? Y por otra parte, ¿qué pasa con SECOP, con la Unison y con infraestructura educativa? Bien, ¿qué impacta al contribuyente? Al contribuyente sí le va a impactar pagar un poco más que lo que se estaba pagando en este año. Va a tener una ventaja para empresas muy pequeñas, empresas que tuvieran hasta 20 empleados.
hay un estímulo que se le aplica al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal. Ese estímulo ayudaría actualmente se aplica sobre el 2%, pues ahora se aplicaría sobre el 3%, no se aplicaba sobre los otros adicionales, pudiera tener ese impacto, pero es para empresas pequeñas. En empresas grandes va a significar pagar un poco más, ¿sí? Por ese punto 10% de la tasa que se incrementa, que finalmente efectivamente termina siendo un 3% más de lo que actualmente pagaría. Si yo te lo pusiera así rápidamente figurado en contexto, te diría, si tienes una base de sueldos y salarios grabados de $1 millón en el mes, actualmente pagarías el 2 más el 15, 15, 15, te sumaría $29,000. Y a partir del próximo año significarían $30,000. O sea, esos $1,000 representan aproximadamente un 3% más, ¿no? Entonces, hay incremento, definitivamente lo va a haber. La misma exposición de motivos lo dice, bueno, es que hay que considerar que es como una actualización del impuesto. Bueno, veámoslo como una actualización del impuesto, pero es un incremento directo. ¿Qué va a pasar con a dónde se destinaba estas contribuciones adicionales? Universidades, SECOP, infraestructura educativa, pues van a tener una reducción en su presupuesto forzosamente, porque era prácticamente, no era el 100%, pero era una cantidad muy similar de lo que se recaudaba, de lo que se le tenía que aplicar en el presupuesto. Ahora, yo veo en el presupuesto, José Fidel Ramírez, dos elementos importantes. La primera es que la exposición de motivos del presupuesto de egresos habla de las condiciones externas, es decir, tenemos una inflación sostenida. Si de por sí la inflación es el incremento sostenido de los precios, pues ahora es una inflación sostenida. Tenemos una amenaza de recesión en los Estados Unidos. Ya la semana pasada hubo despidos masivos de Amazon, de Walmart. Hubo también despidos masivos en Twitter por Elon Musk, pero esa es otra historia. Pero hay una amenaza latente de recesión para el año siguiente, sobre todo para el primer y segundo trimestre. Pero los empresarios también tienen 3 elementos adicionales. Uno, hay un incremento del 15% del salario mínimo. También hay una autorización por parte del Congreso para el tema de las vacaciones dignas, que incrementará, pues obviamente, la carga fiscal para los empresarios. Y también tenemos pues una inacabada reactivación económica. Estos impuestos con las personas, los empresarios con los que tú platicas, ¿representan algún tipo de peso adicional para la reactivación? Definitivamente, para todos, ¿no? Bien mencionabas, ¿no? Viene un incremento en salarios, pues que eso habrá que reflejarlo de alguna manera prácticamente en todas las remuneraciones que se están pagando. El tema de las vacaciones, y precisamente en la semana dando una plática sobre los efectos que esto puede tener, implica también costos administrativos para las empresas. El hecho de que las condiciones de estas vacaciones, del otorgamiento de vacaciones, se incremente, en el caso de Seguro Social Infonavit, representa un incremento directo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que la prima vacacional, que sigue siendo mínimo el 25%, originalmente se otorgaba sobre un cierto número de días de vacaciones, ahora se va a pagar por casi el doble, ¿no? Entonces, esta variable crece y por supuesto que crecen los salarios base de cotización, crecerán las cuotas de IMSS y de Infonavit directamente. Eso también va a impactar en los impuestos estatales, sí, porque pagaremos más prima vacacional y entonces también tendremos que en un determinado momento tener que reflejarlo en la base gravable de los impuestos estatales. Administrativamente va a implicar modificar todos los sueldos. Así tengas una persona que entró a trabajar en diciembre, que está en su primer año, a partir del 1 de enero, publicándose la modificación a la Ley Federal de Trabajo, que dicen que será a partir del 1 de enero, pues el 1 de enero yo ya tendría condiciones diferentes para esa persona, que yo lo contraté con 6 días de vacaciones y que ahora le tocan 12. Entonces, la variable de cotización en el Seguro Social tiene que modificarse a partir del 1 de enero. Entonces, eso va a implicar hacer
otros cambios, ¿no? Hay otros aumentos. Hay el aumento al impuesto al hospedaje del 2 al 3%, el impuesto sobre nómina, ya lo platicamos, el de las expedición de las placas de circulación 20%. Eh, ¿Qué tanto impactará el tema del impuesto sobre el hospedaje al tema de la reactivación? Sabemos que en la pandemia el turismo fue uno de los segmentos más golpeados. Así es. ¿Está preparado, digamos, la infraestructura hotelera para soportar esto? ¿Esto se traslada eventualmente a los que van a los consumidores? ¿Cómo lo estás viendo tú, José? Pues definitivamente puede resultar en una falta de atractivo, ¿no? Al turista, ¿no? ¿Por qué? Porque forzosamente va a haber incrementado sus costos al momento de estar ahí hospedado en algún lugar aquí en nuestro estado. Es muy grande la tasa, pues si la comparamos con otras, andamos cercanos a lo que se cobra a lo mejor en otros lugares de la República, pero si lo que buscamos es atraer de alguna manera inversión, consumo por el lado del turismo también, no dejan de ser siempre puntos que restan competitividad forzosamente, ¿no? Es decir, el justificamiento es una tasa de impuesto a los o la tasa o que actualizas la tasa del impuesto sobre nóminas, no necesariamente representa, digamos, desde mi punto de vista, una política correcta, porque lo que yo buscaría es ser más atractivo que los demás. O sea, no decir me estoy rezagado porque cobro 2% del impuesto al Estado cuando los demás cobran 3%. O sea, pues si puedo sostener mi operación con ese 2%, pues a lo mejor lo subo a 2,5%, pero me sigo quedando abajo de los demás para seguir siendo un atractivo, ¿no? Para alguien que quiere invertir en Sonora o que quiere abrir alguna extensión de su negocio a Sonora, porque sabrá que también ese costo operativo tendrá una cuantía menor. Con respecto al impuesto sobre hospedaje, sería el mismo razonamiento. Si quiero reactivar, necesito hacerlo más atractivo, principalmente en precios y calidad de servicios. Yo sé, José Fidel Ramírez, fiscalista, que tú tienes una inclinación, una visión un poco más acabada respecto al tema de los ingresos. ¿Tendrías algún comentario respecto o algunas reflexiones respecto hacia dónde va dirigido el recurso? Porque en el primer informe de gobierno se hablaba de 5 prioridades. Se hablaba de transporte, se hablaba de vivienda, se hablaba de seguridad, se hablaba de infraestructura y de infraestructura hidráulica. ¿Te merece algún comentario de este nivel de recaudación que ya vimos de dónde va a salir y además de la línea de crédito o el financiamiento o de la deuda que se está solicitando por parte del gobierno del estado? Pero regálame antes de concluir una reflexión respecto al destino de los recursos. Sí, llama la atención que sube el capítulo de 1000, ¿no? El capítulo de servicios personales, ¿no? Es decir, los sueldos y salarios del gobierno suben y eso nos llama la atención porque de entrada, dentro de lo que se había comentado al inicio de la campaña, o más bien en la campaña y al inicio del gobierno, dijo, pues no había nuevos impuestos y bueno, si bien no hay nuevos impuestos, pero sí hay incrementos importantes. Pero vemos también hasta cierto punto con preocupación que hay un incremento en sueldos y salarios, ¿sí? Entonces ahí es donde a veces... millones de pesos. No más. Más. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es en porcentaje? No, en términos reales. En términos reales. No te podrías decir exactamente cuánto sería así en términos, pero a lo que voy es, el problema es cuando vemos que hay incrementos en los ingresos y vemos que lo que se aumenta sustancialmente sigue siendo el gasto operativo. Okay. Ahí es donde tendríamos, digamos, la objeción, ¿no? O sea, es decir, el problema a veces del ingreso tiene que ver con la calidad del gasto. Uh-huh. Es decir, puedes estar diciendo que te vas a endeudar, pero porque vamos a tener un crecimiento en infraestructura que nos va a permitir a la larga traer mayores atractivos de inversión y generará más impuestos, punto número 1. 2, puedes decirme que se incrementa,
pero veo una contracción a lo mejor o un estancamiento a lo mejor en el gasto operativo, que eso me permitiría pensar que es más eficiente el gobierno y en su operación normal, y no lo estamos viendo. Entendemos que hay aumento generalizado de todo, pero ¿qué hacemos todos en nuestra vida cotidiana? Yo siempre trato de asimilar el gobierno como si fuera una persona normal. O una familia. Una familia. Tenemos que contraernos si no hay más ingreso efectivo. ¿Sí? No puedes gastar más de lo que ganas. Exacto. Entonces, el sostener esto con empréstitos es malo. Porque no solo estamos, digamos, endosando el futuro, ¿no? O sea, el futuro del Estado. Siempre hay que ser muy cuidadosos con el tema del crédito, sobre todo porque tenemos incrementos en las tasas de financiamiento. Entonces, y no se ve, según la expectativa del gobierno federal, que vaya a haber una reducción de esas tasas en los próximos 2 años. Entonces, vamos a estar pagando financiamientos caros. Entonces, ¿qué hacemos si lo asimilamos a la familia, como dices tú? Sí. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar cómo ahorrar, generar los ahorros internos, y no se ve que se esté generando el ahorro interno. Así es. José Fidel Ramírez, un gustazo escucharte. Gracias por tus observaciones, por tu análisis, sobre todo del tema de los ingresos en este paquete económico presentado. Seguiremos comentando en los siguientes días. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido José Fidel? Bueno, en Twitter me pueden encontrar como @JFRAM007, y en Facebook por mi nombre directamente, José Fidel Ramírez, a sus órdenes.